Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hola a todas, buenas noches a todas, bienvenidas, bienvenidos a Buenas noches EPRAM del jueves 12 de agosto. Espero que estén muy bien. Hola, buenas noches. No sé qué toqué, algo toqué que hizo que se detuviera la transmisión. Espero que ahí me estén escuchando y viendo. Voy a tratar de saludarlos por aquí, por el chat. Buenas noches. ¿Estarán por ahí? Vamos a seguir hoy leyendo la novela El vacío y el sentido. Habíamos leído la semana pasada, el jueves, el primer capítulo. Así que si alguien no estuvo, la recomendación es que pueden buscarlo en el mismo Facebook, donde estamos ahora, o en el YouTube, donde estamos también, si ustedes están viendo esto en otro momento, que no sé, el jueves 12 de agosto a las 9:02 de la noche. Decía, pueden buscar el primer capítulo ahí. De todas formas, lo que les puedo recordar es que en ese primer capítulo había el relato de una persona. Uy, ahora se me está cayendo un poco. Ahí está. Decía, en el primer capítulo vamos siguiendo el relato de un editor que cuenta cómo recibe el encargo de escribir la historia de un tal Arturo Guerrero. Bueno, está difícil que esto responda ahora sí. Bien. Decía, vamos a leer hoy un capítulo nuevo de El vacío y el sentido. Si ustedes no vieron no escucharon o no vieron el de la semana pasada, que fue la lectura del primer capítulo, lo tienen para repasarlo en el Facebook y en el YouTube del CEPRAM. Como pequeña síntesis, en ese primer capítulo lo que escuchamos fue el encargo que recibe un editor de escribir la historia de un tal Arturo Guerrero. Y ese primer capítulo, donde contaba esto y contaba cómo le había encargado a su vez el trabajo a Gonzalo, terminaba con, en lugar de esto, lo que Gonzalo escribió es. Y vamos a empezar ahora con el capítulo número 2. Después de esperar un rato en la garita de entrada al barrio, siguiendo las indicaciones de un guardia uniformado, me encontré con una casa de esas que hasta entonces solo había visto en revistas. Tan lujosa y arreglada, tan impersonal como las fotos de una revista de arquitectura. Ya en la puerta de entrada toqué el timbre y tuve que esperar un rato más, aunque el guardia había avisado ya de mi llegada. Hubiera apostado a que me recibiría una mucama, vestida con uniforme, pero al abrirse la puerta estaba Ana. No la conocía, pero no tuve ninguna duda de que era ella. Me sonrió apenas, me dio la mano con una formalidad algo forzada y me hizo pasar a la sala. Esa sola sala era más grande que la mayoría de las casas que conozco. Donde debía estar la pared del frente había un enorme ventanal que daba a un jardín, con árboles, quincho y pileta. Me ofreció café, que ya tenía preparado en una mesita, y que acepté. Nos sentamos. El sillón en el que yo estaba formaba un ángulo recto con el que eligió ella para sentarse, más cerca de lo que hubiera esperado. Nuestras rodillas casi se tocaban. Antes de que empezara a hablar, mientras revolvía el café, llegué a sentir apenas su perfume, muy sutil.
y me di cuenta de que era una mujer excepcionalmente atractiva. Debía estar en los 40 y pocos. Llevaba un vestido largo y negro, con un escote que, sin exagerar, llamaba la atención. No logré atender a lo que me decía hasta que hizo un silencio, me sonrió y sin ningún comentario al respecto volvió a comenzar, consciente de que no había escuchado nada de lo que me había dicho hasta ese momento. Me dijo que estaba muy contenta y agradecida de que Martín me hubiera contactado para el trabajo. Sorprendida, porque no había tardado más que unos pocos días. Y ella no creía que hubiese sido fácil. No debe haber tanta gente tan preparada para esa tarea. Yo, que desde luego no estaba preparado, no hice ningún comentario. No quise decepcionarla. Me contó la historia que tenía para mí, que era muy impactante. Que ella hubiera querido escribirla, pero ya lo había intentado muchas veces y siempre llegaba al mismo punto y no podía seguir. Quizás porque se sentía muy involucrada. Quizás simplemente, me dijo, porque no tenía talento para escribir. Traté de preguntarle a qué se dedicaba, pero no estaba dispuesta a hablar de ella. No por ahora, me dijo. Lo que yo quiero que escribas es la historia de una experiencia. Cuando la conozcas, te costará entender cómo no se ha hecho pública. Y cuando la entiendas bien, quizás comprenderás por qué se mantiene en relativo secreto. De Arturo ya has escuchado hablar, aunque entiendo que no lo conociste. Se trata de una persona absolutamente excepcional, que además protagonizó una serie de hechos trascendentales. Quizás exagero, me dijo, porque, como te dije, estoy personalmente involucrada. Pero cuando vayas entendiendo, no conociendo, entendiendo las implicaciones de aquella experiencia, verás que sí, se trata de algo que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. Podría tratarse si es que llega a hacerse público. Y en eso también tendrás que ayudarme. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora, la tarea es reconstruir la historia de lo que pasó y los hechos que llevaron a que todo pasara de ese modo. Por supuesto, podemos suponer que ninguno de los demás involucrados cree que tenga sentido exponerla, porque se ha mantenido en silencio. Pero tengo la sospecha de que varios, como yo, dudan. Así que no podemos estar seguros. Quizás estén dispuestos a hablar con vos. Yo puedo contarte parte de la historia, mi versión, pero creo que no sería bueno empezar por ahí. Por otro lado, tenemos acceso a la casa en la que todo sucedió, en la que Arturo y yo vivíamos entonces, y a mucha documentación. Creo que lo mejor es que empieces por ahí. Quiero que vayas, conozcas el lugar, te empapes del entorno y sobre todo que leas. Hay un manuscrito que describe la experiencia. Arturo lo escribió hace mucho tiempo. Para entenderlo tendrás que leer también lo que él leía entonces. Encontrarás muchos libros interesantes. En la misma habitación te vas a dar cuenta cuáles son los importantes. Entonces, Ana se acomodó el pelo, se levantó y caminó unos pasos hasta la mesita donde había servido el café. Me quedé viéndola. El vestido tenía un tajo del lado derecho. Pensé que me iba a ofrecer más café, pero agarró algún objeto que no alcancé a ver, aunque intuí por el ruido que eran llaves, y se dio vuelta más rápido de lo que yo esperaba. Me miró mientras yo seguía mirándola, pensando que tendría que desviar la mirada y hacerme el distraído, pero mirándola. Otra vez esa sonrisa apenas, otra vez acomodarse el pelo, caminar de vuelta a mi lado sin dejar de mirarme, otra vez muy cerca, otra vez su perfume, apenas. Te paso la dirección, me dijo.
No es lejos de la editorial de Martín. Confío en que vas a ser muy cuidadoso. Hace tiempo que nadie entra ahí. Solía ir de vez en cuando para mantener todo en su sitio, pero de a poco fui perdiendo la costumbre. Vas a reconocer el escritorio. Podés mirar todo. Te pido que mires todo y empieces a reconstruir la historia. Mientras más demores tu juicio, más vas a poder entender. Te encontrarás con cosas que quizás te resulten extrañas. Tal vez sientas que es demasiado para comprender. Confío en que no será así, pero si llega el momento, hablaremos. Si no es así, cuando ya creas que tenés la historia completa, volvemos a vernos. Todavía faltará bastante. Y por supuesto, en cualquier caso, es imprescindible la confidencialidad. En cualquier caso. Hubiera tenido tantas cosas que preguntarle a Ana entonces. Tendría que haberle preguntado tanto, pero no pude. Se levantó y de algún modo quedó claro que la conversación había terminado. Me tendió las llaves que había tomado de la mesita y extendí la mano para agarrarlas. Al tiempo que las dejaba en la palma de mi mano con su otra mano, tomó la mía desde abajo. Ese contacto, cálido y firme, terminó de obnubilarme. Después, casi no recuerdo cómo salí de ahí. Solo el beso de despedida en la mejilla derecha, un poco más largo de lo que correspondería, sus labios un poco más cerca de los míos, y su perfume. Entonces sí, con toda su fuerza. La claridad vuelve recién a mi recuerdo un par de kilómetros después de salir del barrio. El auto estacionado a un costado del camino, quieto, tratando de recuperar de a poco la lucidez. Hasta ahí el capítulo de hoy, el capítulo número 2. Vamos a seguir después con lo que cuenta este personaje, Gonzalo, y después con lo que irá descubriendo con la historia que habrá de descubrir, construir y recuperar. Gracias por acompañarme este rato. Lamento no estar viendo comentarios, no sé si es que no los han hecho o lo más probable es que mi teléfono no los esté mostrando. Así que por las dudas, las voy a saludar a todas y les aclaro eso, que no estoy viendo comentarios, así que espero estén ahí, espero que hayan disfrutado este ratito de lectura, que tengan una linda y apacible noche y nos veremos el jueves que viene para seguir con la lectura. Buenas noches a todas, buenas noches a todos, buenas noches, Epa.